mucho gusto esta mañana a Paco Abundis, director de Parametría. Le han dado seguimiento al tema del aborto y hoy más vigente que nunca con el fallo de la Suprema Corte reciente al respecto. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto estar contigo. Igualmente, Paco, cuéntanos, ustedes han hecho un análisis, un seguimiento sobre este tema, sin duda polémico y siempre lo será, que arrojan los números, las encuestas, la percepción ciudadana. Mira, esta es una serie que tenemos desde marzo de 2007, no la tenemos del todo actualizada, tenemos que volver a hacer esta pregunta, pero a juzgar por la tendencia histórica da la impresión de que es de estos temas donde la opinión pública, si bien no está cristalizada, es decir, que no cambia, ha sido muy estable a lo largo del tiempo. Y como podrás notar en los gráficos que te voy a enseñar, pues da la impresión que que es una actitud o una opinión muy sensible a cómo se hace la pregunta, la forma en que se frasea y las causales en las que la gente estaría dispuesta a justificar el aborto, si bien son diversas, sí tienen un patrón, como verás más adelante. La primera gráfica que el público ve en pantalla dice: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que toda mujer pueda tener un aborto sin ser penalizada, siempre y cuando sea dentro de las primeras 12 semanas de embarazo? Es decir, estás poniendo las condiciones de cómo se daría un aborto legal o preventivo en términos de salud pública. El nivel de desacuerdo ha estado constantemente, esta pregunta, entre 72 puntos, que es el 72% de la población, que es el punto más alto registrado que tenemos en agosto-septiembre del 11, y lo más bajo 53, que es en mayo del 14. Pero si ves el nivel de acuerdo para la suspensión del embarazo, es decir, estamos describiendo literalmente lo que, la definición de aborto, pues no varía mucho menos, es cerca de una tercera parte de la población la que está de acuerdo. El punto más alto es 34% en octubre del 19, el más bajo 21 en agosto-septiembre del 11. Pero si ves, son dos líneas que prácticamente no se mueven. Como te mencionaba, tenemos que actualizar esta serie, pero a juzgar por lo que vemos aquí, da la impresión de que no hay mucha variación y no esperaremos variación, no obstante lo que diga la Corte. Este tipo de actitudes a veces cambian cuando ya cambia la ley, cambia la posición del Estado, del gobierno, pero da la impresión, Guadalupe, que esta no es un tema fácil, o en general tenemos una posición muy conservadora al respecto. En el siguiente gráfico te explico, están las causales que la gente está dispuesta a aceptar, y tenemos varias opciones: por escasez de recursos, en caso de violación, al peligrar la vida de la madre, por malformación del feto, cuando es imprudencial y cuando los proyectos de vida y desarrollo de la mujer se vean afectados como posibles causales o circunstancias en las que se podría justificar el aborto. Las únicas tres que nuevamente históricamente si ves, estas líneas tampoco cambian mucho a lo largo del tiempo. En cerca de 13 años que tiene esta serie, 14 años, prácticamente las tres que se justifican es al peligrar la vida de la madre, que es la línea verde, por malformaciones del feto, que es esa línea morada, y en caso de violación, que es la línea roja. Pero cualquier otra, circunstancia o razonamiento que llevara al aborto, como cuando es imprudencial o cuando los proyectos de vida y desarrollo de la mujer se ven afectados, o por escasez de recursos incluso, si ves, el público, el ciudadano mayor de 18 años en este país no está dispuesto a justificarlo. Solamente hay tres causales que darían
justificación para el promedio de la población. Ahora, cuando ya vamos a los datos que tenemos de la Ciudad de México y a nivel nacional, primero uno que me parece interesante, que es la tasa de funciones fetales por cada 10,000 habitantes en los últimos 10 años. Si ves, esta ha ido bajando constantemente de 2.03 a 1.62. Creo digamos que este gráfico dice que ha habido menos defunciones y muy probablemente esto tiene que ver con, digamos, una medida preventiva, una medida médica preventiva. Y en el siguiente gráfico, que me parece también muy ilustrativo, son las usuarias atendidas en servicios de interrupción legal del embarazo. Si ves, esto es en la Ciudad de México, ha habido una caída digamos, en los últimos 2 años, en el 20 y en el 21, es más que evidente que muy probablemente tuvo que ver con la pandemia, pero incluso en años antes, el 19, el 18, el 17, hay una caída muy clara de la interrupción del embarazo. Muy probablemente tiene que ver con medidas preventivas para el embarazo, pero cuando se legalizó en la Ciudad de México, digamos que la medida que toma la Corte es para hacer este esquema que tenemos en la Ciudad de México y algunos otros estados a nivel nacional. Si ves, llegamos a números de 20,319, 20,765 en el 13, pero ha ido bajando prácticamente desde el 15, que se me hace un fenómeno interesante, pero que en general creo que tiene que ver con prevención del embarazo. Sí. En el siguiente gráfico verás el lugar de procedencia de las personas que fueron atendidas. Pues obviamente la mayor parte viene de la Ciudad de México, 164,216 ya en el acumulado. Luego vendría el Estado de México, 64,077, son los dos principales. Y luego vendrían otros estados que, no obstante, que en principio son conservadores por razones religiosas, principalmente como Querétaro, Jalisco. También, digamos, hay muchas personas originarias de esos lugares que han venido a la Ciudad de México a esta práctica. Finalmente, Lupita, si lo vemos a nivel internacional, las tasas de embarazo no planeado y aborto en un mapa mundial, el número más claro es un número menor, el más oscuro es un número mayor. Si ves, prácticamente Canadá, Estados Unidos, buena parte de Europa, tienen tasas muy bajas de embarazo no planeado y muy probablemente por eso tienen muy bajas tasas de aborto, que es el mapa de abajo. Prácticamente son dos mapas espejo, donde hay mayor prevención, pues obviamente hay un menor número de abortos o de esta práctica, que a juzgar por el gráfico que te enseñé en la Ciudad de México, eso da la impresión que también está pasando, por lo menos en la capital del país, y esperaríamos que pasara también en pues ahora que esta decisión de la Corte lo hará a nivel nacional. Yo creo que son buenos datos, por lo menos para la Ciudad de México, que hay menos abortos y muy probablemente tiene que ver con este plan preventivo, y que la posibilidad como una medida de salud pública, sin entrar a la discusión religiosa, y hay muchas formas de ver el tema, pero por lo menos lo que vemos esto en términos de salud pública, diríamos que, y dado este último mapa que te presento, que creo que tenemos buenos números, buenos resultados, porque hemos trabajado más en pues esta naturaleza. Bueno, pues interesantes los números, Paco, los revisamos en Parametría y habría que ver el siguiente estudio al que le den seguimiento ahora con el fallo de la Corte, si nos mantenemos en esta línea. Paco, un abrazo, buenos días. Un abrazo, Lupita, un gusto estar contigo, buen día. Pausa. Gracias.